Soy Patti de la Lama. Hace varios años fui invitada al Festival Internacional de Narración Oral en Elche, Alicante, España, donde se celebraba el encuentro de los dos mundos. Yo titulé a mi espectáculo como El encuentro de los dos mundos, pues comprendía textos de escritores españoles y mexicanos. Hoy comparto con ustedes el pregón del juglarón del gran poeta español León Felipe. Cuentos, sueños, cuentos como sueños y sueños como cuentos. Cuentos para despertar a la marmota y a los topos y cuentos para dormir a la lechuza y al mochuelo. Cuentos para los niños y las mozas, para las comadres y los viejos, para el delfín y la infantina, para los galeotes y los presos. Cuentos de sobremesa, de sacristía y de tinelo, cuentos de arcángeles y pólvora, cuentos del cielo y del infierno. Llevo en mi corazón toda clase de cuentos, cuentos traducidos a un lenguaje universal, escénico y poético. Yo no hago más que darles vida, dramática forma y movimiento, para embutirlos en la escena, para acomodarlos y meterlos en este escenario vacío, como el mundo antes del Génesis y el Verbo. A veces los acorto, los alargo, los cepillo y remiendo con las humildes pero atrevidas herramientas carpinteras de mi ingenio. Traigo estos invisibles duendecillos conmigo. Saludad a los señores con respeto. Ellos son vuestra imaginación y vuestro ingenio que pondrán y quitarán los escenarios rápidos y en silencio. Soy un personaje trashumante, equívoco y sin tiempo. Soy aquella vieja vendedora de sombras y de llanto que ahora pregona cuentos. Aquel juglarón soy de enigmas y acertijos que ahora fabrica sueños. Me durmieron con un cuento y me despertaron con un sueño. La vida es un cuento que termina en un sueño. La historia, una serpiente que se muerde la fábula. Y el narrador, el cronista de la realidad y del misterio. No tengo edad ni patria. En este pelo hay cabellos de Eva y de alguna pastora del Quijote, pelos de las pelucas empolvadas del siglo XVIII y de las melenas románticas del XIX, cabellos de algunos escritores modernos y cabellos hospicianos y anónimos que no se sabe cuándo, cómo y por qué me salieron. Cuentos para despertar a la marmota y a los topos, y cuentos para dormir a la lechuza y al mochuelo. Y ahora que lo sabéis todo, quién soy, de dónde salgo y qué pretendo, cuál es mi mercancía y qué es lo que pregono o lo que vendo, decidme, ¿qué cuento es vuestro cuento? ¿Queréis un cuento trágico o burlesco? ¿Un cuento donde juegue la astucia o el enredo? ¿Un cuento donde mande la acción o donde mande el verbo? ¿Un cuento de amor que marche con un ritmo de pavana y final de caramelo? ¿O un cuento de pasiones primitivas con un final bárbaro y sangriento? ¿Un cuento de aleluya donde todos se salvan? ¿O un cuento explosivo, ¡paf!, donde todos se vayan al infierno? Pero mejor dejémoslo a la suerte. Y ahora, el que salga primero. En un pueblo del sur de Morelos vivía la joven Patricia con su abuela Panchita, quien, según dicen, tenía cerca de 100 años y era cuentera. Un día, la joven le preguntó a su abuela por qué, a pesar de su edad
y de que pocas personas la escuchaban, no dejaba jamás de narrar sus historias. La abuela le contestó que necesitaba narrar para sentirse viva, pues solo los muertos no hablan, y aún los mudos tienen su propia palabra. Y por eso, aunque Patricia estaba todavía lejos de comprender lo que realmente importa, le contaba sus historias para que cuando ella se fuera no muriera la palabra. La abuela Panchita no le pedía que se aprendiera de memoria los cuentos, no, sino que entendiera lo que querían decir, que cuando los hubiera comprendido ya no los dejaría jamás. Pues así como necesitamos el aire para respirar y la tierra el agua para no morir, todos, todos necesitamos la palabra para saber quiénes somos y para seguir siéndolo. Patricia creció conservando viva a la abuela Panchita en su corazón y cuando maduró, viendo tanta injusticia, egoísmo, intolerancia, racismo y guerras entre los hombres, además preocupada por la depredación de bosques y arroyos y falta de respeto a la naturaleza, decidió que era tiempo de hacer conciencia y transmitir las bellas historias de amor y de paz que su abuela le había contado. Así es que se fue a una plaza pública y debajo de un frondoso árbol empezó a narrar sus hermosos cuentos. El primer día se acercaron cientos de personas a escucharla, por la novedad o por curiosidad tal vez. Y desde entonces se le veía siempre a la misma hora debajo del frondoso árbol contando sus cuentos. Pero cada vez acudían menos personas a escucharla, hasta que llegó el día en que se quedó completamente sola. Sin embargo, se paró debajo del árbol y narró con la misma pasión y amor de siempre. Un niño que jugaba por ahí se acercó y le preguntó por qué seguía contando sus cuentos si ya nadie la escuchaba. Y ella le respondió: mira, pequeño, empecé a contar cuentos porque quería cambiar al mundo. Y sigo contando cuentos porque no quiero que el mundo me cambie a mí.